Otros elementos interesantes que podemos incorporar en un sitio web los vamos a encontrar en nuestro sitio de referencia, ¿sí? De W3 Schools, en la sección Learn How To. Algunos, como por ejemplo de los más buscados, es cómo hacer un slider de fotos, ¿sí? O un carrusel. Los vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos todo lo relacionado con menúes y aquí con imágenes. Aquí está Slideshow. Y por aquí tenemos un efecto de carrusel. La forma de incorporar este carrusel será la siguiente. En general, este tipo de efectos o elementos tiene o están compuestos de tres partes. Una parte que sería la que corresponde al elemento en sí, al HTML, ¿sí? O sea que se incorpora en el HTML. En este caso es una serie de divs que tienen la información que hay que leer, digamos, detenidamente para ver cuál es la información que nosotros podemos cambiar, como por ejemplo aquí los textos, ¿sí? Y ver dónde están las imágenes y justamente cambiar esas imágenes por las nuestras. Algo que es también importante es visualizar cuál es la medida que trae de imagen en este caso, este elemento, y poder convertir nuestras propias imágenes a este mismo tamaño para después que digamos, el elemento o el slider funcione correctamente y se vea así de lindo como se ve en este caso, en este ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, nos descargamos, ¿sí? Botón derecho, nos descargamos una imagen de este ejemplo y abrimos esa imagen en Photoshop y recortamos todas las imágenes que queremos incorporar en nuestro slider con esa misma medida, ¿sí? Las recortamos, las cropeamos a todas con esa misma medida. Podemos agregar imágenes, ¿sí? Simplemente copiando o duplicando estas partes de código y luego incorporamos parte de CSS, que es justamente aquello que le da estilo al elemento, ¿sí? O sea, cómo ese elemento se va a visualizar. Cuando incorporamos CSS de elementos que traemos de otros lugares, es importante que seamos muy claros en el momento de incorporar ese código en nuestra hoja de estilos. Entonces, a veces es interesante abrir una hoja de estilos, digamos un CSS especial para ese elemento. Es decir, pegar el texto, todo este texto, ¿sí? Este código CSS, en una hoja de estilos especial que también vamos a vincular con nuestro documento HTML, como para mantener las cosas separadas. Es decir, este código que hace este efecto va a quedar por un lado y nuestra hoja de estilos va a quedar separada por otro lado. Otra cosa que es importante en este tipo de elementos es que además tienen una funcionalidad, o sea, tienen un funcionamiento que usualmente se ejecuta con JavaScript. Entonces necesitamos incorporar JavaScript también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este sitio nos muestran a través del botón Try It Yourself cómo incorporar las partes diferentes de este elemento de forma correcta. Es decir, aquí tenemos el HTML, ¿sí? Acá está incorporado el CSS que está incorporado en el mismo documento, es decir, nosotros lo vamos a trabajar en un documento aparte, o sea, todo lo que es estilo va a quedar aparte. Luego, por aquí tenemos, ¿sí? El elemento adentro del body. Esto es lo que va a quedar en el sector del HTML que nosotros querramos incorporar este slider.
Y finalmente tenemos el JavaScript, que es lo que le va a dar el funcionamiento al carrusel, que está incorporado en la etiqueta script. Y en este caso está colocado exactamente al final del HTML, es decir, cuando cierra el script, cierra el body y el HTML después. Hay algunas cosas que vamos a poder entender, ¿sí?, del script, a pesar de no saber este lenguaje. Si leemos con atención, ¿sí?, vamos a poder interpretar seguramente o entender. A veces digamos, hay algunas anotaciones, ¿sí?, que se hacen como para que el usuario pueda eventualmente entender de qué se trata ese script y poder cambiarlo, o cambiarle algunas partes. Es decir, si hay, por ejemplo, no sé, si las diapositivas pasan con una cierta velocidad, ¿sí?, quizás esté a la vista o se pueda cambiar la velocidad en la que estas diapositivas pasan, ¿no? Vamos a ver algo más, por ejemplo, este slideshow o slider automático. Sí, justamente aquí tiene en el script esta opción. Vamos a ver de qué se trata. Y aquí tenemos las fotos pasan automáticamente. Y por aquí al final tenemos la anotación, ¿sí?, donde es exactamente el lugar para cambiar la velocidad de la animación entre imágenes. Es decir, con un valor de 2000, esta imagen cambia cada 2 segundos. Entonces, si nos parece que es muy rápido, lo que podemos hacer es simplemente probar y decir que queremos que demore 4 segundos. Damos Run. Y ahí está ese valor aplicado y constatamos que hemos hecho el cambio correcto. Entonces, tener en cuenta, cuando incorporamos un elemento, este tipo de elementos en general está compuesto de 3 partes: parte de HTML, parte de CSS y parte de script, ¿sí?, de JavaScript. Otro elemento interesante que suele buscarse bastante son las imágenes del tipo modal, que cuando tenemos, por ejemplo, una página de un portfolio o de productos, vamos a querer quizás que esos productos se vean, ¿sí?, o que se puedan ampliar para visualizarse mejor. Y lo recomendable siempre es trabajar con imágenes pequeñas que el usuario pueda ampliar a gusto, o sea, si tiene ganas de hacerlo. Entonces, eso podemos hacerlo de esta manera. Este es un lindo efecto. Cuando hacemos un clic, se abre la imagen grande, todo lo demás queda oscurecido, ¿sí?, y nos aparece inclusive la crucecita para cerrar la foto, ¿sí?, también un pie de foto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este elemento? Bueno, este elemento también está compuesto de 3 partes. Está compuesto de una parte de HTML, una parte de CSS y una parte de JavaScript. Nuevamente, si queremos ver cómo colocar todo esto, vamos a Try It Yourself. Y por aquí veremos cada parte. ¿Sí? Aquí tenemos el H2, que sería este, los párrafos y la imagen, que será esta, toda así. Y luego copiamos el script al final del HTML. Otras cosas interesantes que podemos tener también están por aquí, dentro de la parte de menú. Por ejemplo, el acordeón es un elemento bastante interesante, sobre todo cuando tenemos de repente mucho texto separado en títulos,
¿sí? O en partes. Entonces, de esta manera le ofrecemos los títulos al usuario que puede luego desplegar para leer si tiene ganas, si así lo desea. Y si no lo desea, no despliega y el espacio que ocupa esa información entonces no es tan extenso. Es un elemento interesante también, ¿sí? Está hecho con HTML, con CSS y con JavaScript. Casi todos los efectos que vamos a ver por aquí en la sección de How To están compuestos de la misma manera. Pero vale la pena investigar, es un sitio con muchos recursos muy interesantes y que funcionan bien.